Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Desde hace varios años, en el Centro de Corrección y Detención han trabajado con menos personal del que realmente necesitan en las diversas áreas que lo conforman, a pesar de las múltiples solicitudes. Un ejemplo de ello se ve reflejado a nivel de cocina, en donde en lugar de 7 empleados, con gran esfuerzo llegan a 3. Es por ello que el director de la prisión, Urni Ferán, vuelve a exponer la difícil situación que enfrentan en estas condiciones, expresando que no se está llegando al cumplimiento de la razón de ser de dicho organismo, al entre otros no contar con cargos tan vitales como lo es el del trabajador social, de manera en que se pueda generar la resocialización de los que puedan estar allí como sospechosos o la preparación de los que ya están detenidos por largos plazos, procurando en ellos una sana reinserción en la comunidad. Holanda indicó que va a ayudar en ese aspecto con el fin de ofrecer buenos niveles de programas educativos y guías de estudio. No es un secreto la escasez de funcionarios policiales que tenemos actualmente. Algunos están como no activos, debido a investigaciones sobre ellos. Otros han recibido condena por parte de la justicia. Hay quienes se han retirado por medio de la presión y otros se encuentran con permisos médicos ya por mucho tiempo. También hace falta motos que ya no vemos en las calles, debido a que no pasaron las pruebas de inspección y por seguridad no pueden circular. Todo esto afecta el funcionamiento adecuado del cuerpo policial. Así fue anunciado por el vocero policial, el señor Inmo. Es importante mencionar que en comunicación con el ministro Pisas, informó a la redacción de Extra que ya tiene un plan elaborado para la policía y se están afinando los detalles que en los próximos días darán a conocer. Todos sabemos que cualquier ciudadano puede hacer uso de su libertad de expresión, de opinión y de criticar a otros, que las figuras públicas son un blanco común, pero también que todo tiene un límite, que si es sobrepasado trae consecuencias que debemos asumir. Estas fueron las declaraciones del juez que atendió el caso contra el ciudadano Rubén. Este fue acusado de amenazar e instigar a otras personas por atentar contra la vida del Dr. Easy, Dr. Jerry, Dr. Ashley, señor Eugene y el primer ministro Pisas, según el acusado, por el mal manejo de la pandemia y el fallecimiento de tantas personas. El acusado ofreció disculpas y lo que hizo no fue con mala intención. El fiscal pidió una condena de 90 días de trabajo comunitario o 45 días de prisión con libertad condicional. El juez indicó que el acusado pasó los límites del respeto, condenándolo a 70 horas de trabajo comunitario o 32 días de prisión, con 2 semanas de libertad condicional y 3 años de supervisión. Todos disfrutamos de nuestra libertad de expresión y opinión, pero debemos respetarnos y convivir de la mejor manera. Y ahora, nuestras noticias internacionales. El balance de víctimas por la erupción del volcán Semeru en Indonesia sigue creciendo. Más de una treintena de personas murieron y cerca de una veintena continuaban desaparecidas desde que la montaña más alta de la isla de Java arrojó el sábado una enorme columna de cenizas y envió coladas de lodo ardiente que arrasaron más de 10 localidades. Los equipos de rescate trabajan en condiciones difíciles para buscar sobrevivientes y cadáveres, entre escombros, barro y cenizas. Nos resultó difícil llevar equipos pesados a algunos lugares. Otros esfuerzos de evacuación son imposibles porque el sedimento de materiales volcánicos es muy grueso. Unos 3.500 habitantes tuvieron que ser evacuados de la zona. El presidente del país prometió que el gobierno ayudará a aquellos que no pueden volver a casa debido al riesgo de nueva actividad volcánica. Más temprano recibí un informe de que hay alrededor de 2.000 casas que deben ser reubicadas. Decidiremos pronto dónde será la reubicación y construiremos inmediatamente. Creo que está todo listo. Relokasinya dan saat itu juga akan segera kita bangun karena saya kira semuanya sudah siap. El monte Semeru registró muchas erupciones en las últimas décadas, pero pocas tan destructivas como la actual. El volcán mantiene una actividad intermitente, con varias erupciones todos los días, aunque de menor magnitud desde el fin de semana.